10:32 de la mañana. Se conocieron los videos, momentos previos precisamente al atentado, los momentos del atentado en contra, esto fue en el barrio Cedritos, en el norte de la capital, el atentado contra los activistas venezolanos Yendri Velázquez y el consultor político Luis Peche. Estamos hablando también de un verdadero milagro, que hoy estén pues con vida. Están haciéndoles distintos procedimientos quirúrgicos en la clínica Reina Sofía, porque fueron, como relataron inclusive vecinos y testigos, varios impactos de bala los que se escucharon. Recordemos que los sicarios pues se escaparon en este vehículo que después dejaron abandonados, y ahí estamos viendo cómo la policía lo intercepta. Encontraron un arma modificada, al final dicen que fueron dos armas con lo que hicieron este atentado en contra de estos dos activistas. Y por supuesto ha puesto sobre la mesa muchos elementos preocupantes, como la seguridad de los exiliados venezolanos aquí en nuestro país. Los dos exiliados, tanto como Yendri como Luis Peche, estaban escapando de la dictadura de Nicolás Maduro. Natasha Rojas es directora adjunta de Amnistía Internacional en Colombia, de Venezuela. Natasha, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Un muy buen día, un gusto acompañarles. Natasha, usted me va a corregir. ¿Yendri era quien trabajaba con ustedes? Sí, ambos, y quiero decir, ambos son grandes amigos de la casa, grandes amigos que nos encontramos en esta lucha, en la activismo y la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y particularmente Yendri Velázquez es parte de nuestro equipo de Amnistía Internacional Venezuela. ¿Cuál es la información que ustedes tienen en inicio? ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se enteró usted de este atentado? Bueno, lamentablemente nos enteramos, porque esto corrió muy rápido, la voz entre el grupo de muchas personas activistas y defensoras que han buscado en Colombia un lugar seguro para refugiarse. En este momento no tenemos mucha más información sobre las investigaciones, por eso nuestra insistencia de Amnistía Internacional es exhortar al Estado colombiano que sea eficiente, eficaz, transparente en todo el proceso de investigación para que se conozca quiénes son las personas responsables y se esclarezca todo lo que sucedió. Sí, ¿usted está en la clínica, Natasha? Sí, en este momento me encuentro en la clínica. ¿Cómo están ellos? Bueno, no tenemos mayor información que podamos hacer pública en este momento de su historia clínica, pero sí les puedo decir que se encuentran estables, están de muy buen ánimo y sobre todo profundamente agradecidos con toda la solidaridad que se ha generado en Colombia y en Venezuela sobre su caso. Que usted nos esté diciendo eso, Natasha, yo no sé si usted lo dimensiona, es todo un milagro. Sí, es así. De hecho, hace un momento que lo escuchaba mencionar esto, lo pensaba y como decía hace un momento, además de ser colegas en este ejercicio del activismo y la defensa de los derechos humanos, son personas muy cercanas y muy queridas. Y en medio de toda esta situación tan dramática y tan complicada para todos, nos encontramos bastante tranquilas de saber que se están recuperando. Natasha, ¿ustedes tienen la información? ¿Cuántos impactos fueron los que recibieron? No tenemos como exactitud sobre eso, todavía están recibiendo atención médica, pero como ustedes bien reportaban, lo que dice la gente, de lo que escucharon, fueron cerca de 15 disparos los que escuchó la gente alrededor. Sí, 15 disparos. Natasha, hablemos un poco de Yendri y de Luis. Yendri, ¿qué papel cumplía en Colombia? Cuénteme un poquito la historia, ¿por qué escaparon de Venezuela? Bueno, ambos, como bien mencionaba, trabajan en la defensa de los derechos humanos y activismo por la situación en Venezuela, ¿no? Por la situación democrática en Venezuela y la situación de derechos de toda la población. Particularmente Yendri es una persona que ha sido muy activa en defensa de derechos humanos en general, ha sido también y ha participado en diferentes espacios como un defensor reconocido. De hecho, el año pasado recibió un premio por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Y precisamente en todo el contexto postelectoral, o lo que conocemos ahora como la represión postelectoral, que es ese pico de represión que se genera después del 28 de julio, fue una de las personas, junto también con Luis Peche, que tuvieron que huir del contexto venezolano y buscaron en Colombia
un lugar que consideraban seguro. Sí. Natasha, ¿el nivel de persecución cuál era? Bueno, el caso de Gentry es un caso conocido, incluso ha sido reportado en informes de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela, ha sido reportado por diferentes entes de Naciones Unidas y diferentes organizaciones. Gentry, de hecho, estuvo detenido y fue desaparecido por el gobierno venezolano. Es decir, ha sido una persona que fue perseguida simplemente por reclamar derechos para la población y por su activismo. Y lo mismo sucede con Luis Peche. Luis Peche también se une a todo ese tema del activismo por la democracia, hace trabajo relacionado con análisis político y también por hacer este tipo de ejercicio que creeríamos que es un ejercicio normal y natural, tuvieron que huir de Venezuela desde el año pasado. ¿Ellos habían recibido amenazas? No conocemos, no tenemos información si habían recibido amenazas o no. Esto es algo, digamos que información que ellos tendrán que decidir de lo que sepan y lo que conozcan, declararán en el momento adecuado y oportuno. Sí, ¿hay gente de Amnistía Internacional amenazada? No tenemos información sobre esto, pero sí queremos decir que cualquier actividad que se hace en Venezuela relacionada con la defensa de los derechos humanos es una actividad de riesgo. Y cuando digo Venezuela no me refiero solamente al territorio de las fronteras venezolanas, sino cualquier lugar desde el que levantemos nuestra voz sobre la situación de Venezuela. Y esto se une a una situación que es ya también pública y notoria, que son los riesgos que corren las personas defensoras de derechos humanos en Colombia y que ahora lamentablemente a este grupo también se unen de riesgo las personas defensoras venezolanas. Gendry, ¿cuánto tiempo llevaba viviendo aquí en Colombia? Natasha, lleva viviendo aquí en Jenny Colombia. tiene aquí en Colombia más de un año, como mencionaba, tuvieron que huir después de este pico de la represión postelectoral 28 de julio. Sí, ¿él vive solo acá? Realmente no podría como darles esa información con exactitud. Como decía, esto es información que ellos darán sobre su caso particular y sobre su vida personal cuando se sientan preparados y estén en condiciones para dar declaraciones. Sí, Luis, ¿lleva el mismo tiempo? Sí, más o menos llevan el mismo tiempo en Colombia. Claro. Em, ¿Cuántos como Luis y como Gendry aquí en Colombia? Es decir, ¿cuánta gente ha tenido que salir perseguida de la dictadura, Natasha? Y mira, yo quisiera agregar algo adicional a lo que mencionas, y es que si bien ambos comparten un perfil en defensa de derechos humanos, en activismo por la democracia, el grupo de personas venezolanas que migran, o me incluyo ahí, que hemos migrado del contexto venezolano, es bastante heterogéneo. El caso particular, por ejemplo, de Luis, entiendo que es una persona colombo-venezolana, como muchísimas otras. Y Gendry lo que hizo cuando llegó a Colombia fue pedir y activar la ruta de refugio. En este momento en Colombia hay más de 475.000 personas venezolanas en condición de irregularidad, porque no cuentan con mecanismos para acceder a regularización. Y de ese grupo hay un grupo importante de personas que han solicitado refugio, como es el caso de Gendry, que no han recibido respuestas. La respuesta para el refugio es una respuesta que se puede demorar hasta 4 años en Colombia en ser recibida. Solicitar refugio, ¿qué implica, Natasha? ¿Eso cómo cambia la situación de un exiliado? Porque ya Bueno, está en son varios Colombia al final, factores. ¿no? Sí, son Sí. varios factores que son importantes aquí mencionar. Lo primero es que esta figura del refugio suele confundirse muchísimo con una figura que viene acompañada y que es parte de esta dimensión, que es el asilo político. Y no son personas únicamente que ejercen activismo político o que han sido elegidas en proceso de elección popular. De acuerdo a un instrumento que Colombia ha reconocido y ha integrado a su legislación, que es la Declaración de Cartagena, cualquier persona que huya de un contexto de represión y de violación masiva de derechos humanos cabe dentro de la categoría de una persona refugiada. Sin embargo, cada estado pone sus propias reglas para hacer el reconocimiento, digamos, formal de esa figura.
Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Gendry, cuando ingresan a Colombia y se ponen a disposición de las autoridades e inician este trámite, se les da un documento que se conoce como el salvoconducto. Ese salvoconducto de permanencia es un documento no de regularización, sino como bien lo dice el documento de permanecer en el territorio nacional. Pero las garantías son muy limitadas, porque simplemente es una hoja que no cumple además con las medidas de registro biométrico, porque no es un documento de identificación en sentido estricto, y este documento les acompaña durante los años que se demore el proceso de refugio. Cuando la persona finalmente recibe o es reconocida en el Estado colombiano como refugiada, accede a unos documentos especiales para poder permanecer, poder movilizarse, poder salir del país, y se reconoce precisamente el nivel de riesgo y persecución, que no tiene que ver necesariamente directamente con las medidas de protección que se activan por otras rutas. Sí, Natasha, déjeme hacerle esta pregunta muy directa, porque al final usted sabe qué es lo que se comenta en plataformas digitales, en redes sociales, cuando se unen tantos exiliados a una misma voz. Y la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Ustedes tienen la sospecha o piensan que detrás de esto, de este ataque, está la dictadura de Maduro desde Venezuela? Mira, en este momento y particularmente desde Amnistía no podemos generar ningún tipo de hipótesis, por eso nuestra insistencia es que el Estado colombiano lleve a cabo los procedimientos de investigación que se requieren para esclarecer esta situación lo más pronto posible, porque como bien tú mencionabas, no son las únicas personas que han buscado refugio y un lugar seguro en Colombia. Son muchas las personas defensoras que se encuentran aquí y que hoy tienen temor por sus vidas y que requieren protección especial en el Estado colombiano. Así que desde Amnistía no emitimos hipótesis alguna. Lo que pedimos es que el Estado colombiano opere de acuerdo a sus propias normas y dé la información con las personas que cometieron estos hechos. ¿La clínica está con seguridad? Sí, nos han prestado, debo decir, hemos recibido atención y acompañamiento de la Alcaldía de Bogotá, hemos recibido atención y acompañamiento de la policía y seguimos en conversaciones para activar las rutas necesarias para protección de Luis y de Gendry. Después de esto, ¿les anunciaron a ellos dos esquemas de protección? No, en este momento, como decía, tenemos como medidas extraordinarias que nos están dando de acompañamiento y estamos iniciando las rutas para acceder a medidas de protección. Se lo pregunto por el anuncio que hizo el presidente Petro, no sé si lo vio. Sí, 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 lo conozco, tengo Sí, conocimiento. ¿la UNP ya se comunicó con usted? No tengo conocimiento específicamente si se han comunicado con alguno de ellos, porque pues digamos que por su tratamiento médico tienen comunicación bastante limitada y hoy se supone que vamos a iniciar como los procesos también de acercamiento. Claro, los procesos que por supuesto son muy importantes al final, en medio de esto que pasó. Natasha, estamos muy atentos del estado de salud, por supuesto, de Gendry y de Luis. Y aquí, como siempre, ustedes saben, los micrófonos abiertos de Noticias Caracol. Muchísimas gracias por su solidaridad con estos casos. 10:45 de la mañana. Continuamos con más información aquí en Noticias Caracol en vivo. El anuncio del presidente Petro dijo lo siguiente: toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida. Como se ha demostrado en estos años, nadie puede decir que el gobierno los ha molestado, cualesquiera sean sus ideas, se han expresado libremente y así continuará. Y aquí es donde viene la solicitud. La UNP ampliará la protección de los activistas de los derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia. Sabemos que buscan los violentos en este caso, sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas, a quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia. Ligia Bolívar es defensora, educadora, especialista en derechos humanos, coordinadora de Alerta Venezuela de Derechos Humanos, por supuesto, y que es una organización muy importante en estos temas. Señora Bolívar, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buenos días para ti también, Camilo. Muchas gracias. Usted, señora Bolívar, ayer, a este mensaje del presidente Petro que estaba leyendo, usted le responde
y le responde con un trino y le dice: los hechos no confirman sus palabras, presidente Petro. Desde el año pasado advertimos los riesgos que enfrentaban las personas venezolanas que huyeron a Colombia en el contexto pre y postelectoral, y la única respuesta ha sido inadmitir sus solicitudes de visa y demoras en el refugio. ¿Cuál es la información que tienen ustedes, señora Bolívar? ¿Cuál es la situación de los exiliados en Colombia que están escapando de la dictadura? Mira, el año pasado precisamente hicimos conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y con el Centro para los Defensores y la Justicia, hicimos dos documentos de alerta, uno antes de la elección y otro después de los resultados bueno, de los cuestionables resultados de la elección venezolana de julio del año pasado. En ambos documentos, que fueron enviados en privado a todas las autoridades, incluidas la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y otras, en esos dos documentos hacíamos referencia a los riesgos que estarían enfrentando, que podrían enfrentar y que después estaban enfrentando las personas que estaban huyendo de Venezuela por la persecución política. Es decir, se estaba dando ya en ese momento un cambio de perfil migratorio. No eran ya las personas que salían de Venezuela por el tema de la emergencia humanitaria, sino que se estaba dando un crecimiento exponencial de la represión que llevó a muchas personas a huir de Venezuela, testigos electorales, dirigentes de base, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, periodistas, es decir, la cantidad de personas que estaban huyendo directamente por motivos de persecución política y que no estaban encontrando y todavía no encuentran en Colombia una respuesta adecuada a su situación. Entonces, ya en ese momento hacíamos el alerta, hacíamos una serie de recomendaciones y bueno, lamentablemente pasa el tiempo y estas recomendaciones no se cumplen y los alertas se están haciendo realidad. De allí entonces mi respuesta al presidente Petro, en el sentido de que si bien es cierto lo que él dice, que los que están en una visión digamos, guerrerista o irregular o contra la paz o lo que sea, no van a ser admitidos. El problema es que los otros tampoco. Hemos tenido cantidad de defensores de derechos humanos, de activistas políticos, de periodistas que ingresaron a Colombia después de la elección, esperando contar aquí con protección internacional, y no solamente no tuvieron protección internacional, sino que se tuvieron que ir porque simplemente se les agotó el tiempo de permanencia y nunca lograron una visa porque están pidiendo cualquier cantidad de cosas para una visa a una persona que viene huyendo, ¿no? Y sin embargo, les piden que si documentos apostillados, títulos apostillados, una cantidad de cosas que tú lo que necesitas es protección. La protección no te la da un título apostillado. Entonces, ese es el problema que tenemos en estos momentos y eso es lo que estamos reclamando. Sí, señora Bolívar, porque aquí nos estamos pasando más a un tema de fondo por esta tragedia que sucedió, este atentado contra los activistas venezolanos, donde afortunadamente sobrevivieron. Pero es decir, a mí me llama la atención lo que usted me acaba de decir. ¿Cuántas, usted tiene el número de personas, más o menos, cuántos casos, gente que venía huyendo de la dictadura de Maduro, no pudo refugiarse en Colombia? ¿Tuvo que irse también de Colombia? Mira, no tenemos cifras exactas porque también hay una cifra oculta, una cifra negra, en el sentido de que muchos entran de manera callada, silenciosa, precisamente porque no quieren ser detectados. Esa es una realidad que está sucediendo desde antes del 28 de julio. Los primeros que salieron después del inicio de la represión que comenzó en febrero del año pasado, y muchos no sabían ni siquiera entre ellos mismos que estaban aquí, aún siendo gente que se conocía unos a otros. Nosotros nos tocó hacer el trabajo junto con una organización internacional de identificar a las personas que estaban aquí. Pero hay muchos otros que desconocemos cómo llegaron y cuándo se fueron y todo lo demás. Pero te puedo hablar de que son centenares, no son dos o tres casos aislados. Claro. El tema de Yendri, usted lo exponía, un año pidiendo solicitud de refugio, ¿no? Sí, y el caso de Yendri es extremadamente claro, o sea, ahí no hay ninguna duda de que Yendri tiene todos los requisitos para obtener el refugio. Eso es lo que nos preocupa, que existiendo en teoría un mecanismo rápido de aprobación de solicitud de refugio para casos como el de Yendri, eso no está funcionando. Te digo algo muy concreto. Mañana el secretario general de las Naciones Unidas en Asamblea General
va a presentar un informe donde se habla sobre las represalias sufridas durante el año pasado por parte de personas que colaboraron con el sistema de Naciones Unidas y que a causa de eso fueron víctimas de persecución. En ese informe que se va a presentar mañana aparece mencionado 2 veces el caso de Yendri. Entonces, no hay duda, y esa información la tiene la Convención Nacional para los Refugiados, eso lo tiene el CONARE en el expediente de Yendri. No hay absolutamente ninguna duda de que Yendri califica para el refugio. Entonces, que haya demorado 1 año y que además durante ese año, entonces, no puedes abrir una cuenta bancaria porque con el salvoconducto no te permiten abrir la cuenta bancaria. No puedes trabajar porque aunque salió una resolución del Ministerio del Trabajo que dice que sí puedes, en la práctica no es posible. Las barreras son espantosas para registrar a una persona, para entrar en la EPS, para entrar en la ARL. O sea, las trabas son innumerables. Entonces, lo que estamos pidiendo es, primero, celeridad y segundo, que se les garantice acceso a derechos en igualdad de condiciones. No estamos pidiendo nada más que no se le dé al resto de los ciudadanos. Estamos simplemente pidiendo que una persona tenga igualdad de condiciones. Señora Bolívar, es muy grave, es decir, el Estado colombiano sabía de la situación de Yendri, lo que como él venía huyendo de la dictadura. En el momento que Yendri hace la entrevista, correcto, la solicitud, mejor dicho, de refugio y presenta todas sus pruebas, que fue en septiembre del año pasado, a partir de ese momento el Estado colombiano queda notificado. La entrevista creo que se hizo aproximadamente en diciembre, y bueno, y tenemos desde diciembre del año pasado a la espera del otorgamiento de la condición de refugiado que merece, porque repito, tiene todas las condiciones para ello. Sí, déjeme preguntarle esto, señora Bolívar. A ustedes, a su organización, a usted personalmente, porque quiero conocer la situación de los líderes sociales aquí en Colombia, exiliados de la dictadura, escapando de una persecución, ¿les han llegado amenazas estando aquí en Colombia? A mí directamente no, pero eso no significa que uno no tenga que tomar medidas de precaución para evitar cualquier tipo de dificultad. Sabemos que las autoridades consulares están muy pendientes de lo que hacen las personas perseguidas por razones políticas en Colombia. Es decir, hay una situación de riesgo que no es poca cosa. Eso hace también que muchas personas prefieran no permanecer en Colombia, que solamente lo usen como una vía de escape inmediato, pero no permanecer por más tiempo. Entiendo lo que dijo el presidente Petro, y no hay que subestimarlo. Hay una condición, eso que él llama mafias en la frontera. Estamos hablando de seguidores de la dictadura de Maduro, que pasan la frontera, que están instalados en Cúcuta, que hacen seguimiento a personas en poblaciones de frontera. Entonces hay situaciones, digamos, complejas. Entendemos también que en este momento no es fácil que la Unidad Nacional de Protección se haga cargo de toda esta situación, porque también está de por medio el tema de los candidatos a la presidencia, que son una cantidad importante de personas que necesitan ahora una protección mayor después del asesinato de Miguel Uribe. Y por eso creo que es importante agradecer y reconocer que el presidente Petro haya hecho mención a la UNP en su tweet, pero eso no es suficiente. O sea, quisiéramos que fuera innecesario el uso de la UNP, pero hay otras características, como digo, que son indispensables. La protección de las personas, su ingreso seguro, la posibilidad de permanencia en el país, el levantamiento de todos estos requisitos ridículos de apostillas cuando una persona lo que viene es huyendo. Esa flexibilización es absolutamente necesaria si realmente se quiere brindar protección a las personas que huyen de la persecución política en Venezuela. A través de su página web de redes sociales, Alerta Venezuela también emitió un comunicado hace segundos alertando sobre el riesgo para otros venezolanos que requieren protección en Colombia, una protección efectiva por parte del Estado colombiano. Señora Bolívar, ha sido usted muy amable, de verdad gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo, creo que nos deja bastante preocupados. Muchas gracias a ustedes por el interés y ojalá esto sirva de algo. 10:56, precisamente frente a este hecho, nuestro compañero Julián Ríos se encuentra con Alejandro Méndez, representante de la comunidad venezolana en Cedritos y quien es una persona cercana a estos dos
activistas que lamentablemente sufrieron este atentado. Julián. Hola compañeros, pues estamos a la espera del parte médico oficial, del parte sobre el estado de salud de estos dos ciudadanos venezolanos, líderes opositores del régimen de Nicolás Maduro. Hay indignación y conmoción entre la comunidad de venezolanos aquí en Bogotá y estamos en el sector de Cedritos, muy cerca donde ocurrió este atentado sicarial, y estamos hablando con Alejandro Méndez, que es uno de los representantes de los venezolanos aquí en Bogotá. Alejandro, ¿qué se sabe de este caso? ¿Qué reporte les dieron a ustedes de por qué se produjo este atentado? Julián, buenos días. Bueno, primero agradecer a esta hora que aparentemente están estables, tanto Gendry como Luis Peche, y lo que sabemos pues es lo que ha salido en casi todos los medios, ¿no? Que se presentó un atentado en situaciones bastante extrañas. Al final, dos personas que solicitan refugio en Colombia alegando pues persecución política de parte del Estado venezolano. Ya casi con un año acá en Colombia que se presente una situación como esta, no solamente genera indignación, sino preocupación también. Claro, ¿ellos tenían alguna medida cautelar? ¿Habían solicitado, usted que lo conocía a uno de ellos, alguna medida cautelar para que les brindaran protección o habían denunciado amenazas? Pues lo que tenemos entendido, la amenaza creo que es latente, ¿no? Porque al final, en el caso de Gendry, que es la persona más cercana o la persona que más conocemos, considerada ya un amigo, pues en el caso de Gendry, muy activo en sus redes sociales, trabajando además para Amnistía Capítulo Venezuela acá en Colombia, ha tenido declaraciones muy duras y muy fuertes con respecto a lo que sucede con los derechos humanos en Venezuela. Eso pues ya per se pareciera ser o representar una amenaza, ¿no? Sin embargo, lo que sabemos es que estaban ambos en condición de refugio acá en Venezuela. Por ejemplo, en el caso de Luis Peche, que mucha gente dice, bueno, es colombo venezolano, claro, pero eso no quiere decir que no haya salido de Venezuela solicitando protección especial acá en Colombia. Claro, pero del caso como tal, por ejemplo, se dice que un carro estaba en el interior, que salió el carro, entonces ahí hay una cosa que puede confundir o que no podría ser, digamos, por ese hecho de ser perseguidos. Habría que esperar qué dicen las averiguaciones, ¿no? Todas las cosas se van complicando más, ¿no? Hay que esperar a ver qué es lo que van diciendo las averiguaciones. Sí, en este momento se dice que el vehículo estaba dentro del edificio, el mismo vehículo desde donde atentaron contra ellos. Cualquier cosa puede ser posible, pero sí lo que se genera es una preocupación, porque si alguien que está alzando la voz y defendiendo los derechos humanos está expuesto a un atentado. Y hay otras personas que alzan la voz y que están, digamos, siendo opositores del régimen. Puede que estén, digamos, también en alerta o de pronto por esa situación que venga algunos ataques contra ellos aquí en Bogotá. Ahorita lo principal sería averiguar y dar exactitud de qué fue, qué motivó y quién está detrás del atentado, precisamente, ¿no? Porque si pensar distinto puede originar una complicación como esta, ¿cuál es el límite para saber hasta dónde limitas tus declaraciones o qué tienes que decir o qué no? O en qué momento tu pensamiento distinto o tus declaraciones te ponen en riesgo. Claro, yo no tenía ninguna, les repito, ninguna solicitud para seguridad ni nada. Que yo sepa, no, más allá de la solicitud de refugio. Sin embargo, pues creo que en el caso de voceros, como en el caso de Gendry, en el caso de Luis, en el caso de ellos, pues debería estar activado un sistema de protección. Claro. ¿Qué sabe usted de la salud de ellos? ¿Quién está más delicado? ¿Cómo está eso? Bueno, según las informaciones que nosotros hemos obtenido con amigos que han estado en la clínica, pues ambos están estables. Sí. Gendry pasó por un par de operaciones el día de ayer, se espera que hoy siga en recuperación. Luis ya de hecho comentó en sus cuentas X que estaba fuera de peligro, pero definitivamente complicado para ellos, ¿no? Porque lo que vivieron no ha sido fácil. Bueno, muy bien. Alejandro, muchas gracias. Solo se espera el parte médico por parte de la Clínica Reina Sofía sobre el estado de salud de estos dos ciudadanos venezolanos.